la diputada Graciela Camaño en esta jornada realmente caliente para nuestra economía. Diputada, Adrián Salonia la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, recién estamos escuchando diferentes opiniones de distintos economistas. Va a ser muy importante escuchar su análisis. ¿Un gobierno, diputada, que ya no tiene margen de maniobra? Bueno, en principio no me siento calificada, no soy economista, pero indudablemente las repercusiones del discurso presidencial, en el que claramente el oficialismo mostró su peor cara en la búsqueda de votos, ha tenido repercusiones no solamente económicas, políticas, etcétera. Y creo que esto forma parte de eso, ¿no es cierto? Un gobierno que nos está mostrando a las claras que no está entendiendo lo que están sintiendo la gran mayoría de los argentinos, que por cierto la están pasando muy mal. Camaño, ¿qué tal? Mariano Martín soy. En este contexto de semejante crisis económica, la oposición todavía discute si va a ir unificada, si va a ir en distintas expresiones, el PJ, Alternativa Federal, Unidad Ciudadana, etcétera, etcétera. Digo, ¿la emergencia económica no acelera de alguna manera los tiempos y no acerca las posiciones entre las distintas expresiones del PJ? Nosotros no estamos discutiendo eso. Nosotros claramente estamos construyendo lo que creemos que la sociedad está buscando o esperando, que es la posibilidad de encontrarse en el momento del voto con una alternativa que entierre de alguna manera los dos periodos fracasados de la Argentina, que es este periodo presidencial y el anterior. Nosotros no tenemos dudas y tampoco nos vamos a permitir que el apremio de algunos nos lleve a tomar definiciones que no son tiempos de tomar. Sergio en ese sentido ha sido y es muy claro. No es el tiempo de quién, sino el tiempo del para qué. O sea, ¿para qué queremos aquellos que militamos en política o que tenemos alguna responsabilidad dirigencial construir el próximo periodo electoral? Y aquí claramente Alternativa Federal o Alternativa Argentina, que es este espacio que reúne la voluntad de algunos gobernadores del peronismo, del Frente Renovador, con todos los partidos políticos que lo constituyen. Digo claramente, en esa discusión del para qué, tenemos en claro que debe ser para que busquemos definitivamente un proyecto sustentable, un proyecto que los argentinos podamos sostenerlo por un periodo más importante de tiempo. Argentina viene de un derrotero muy triste, que son la famosa división en décadas. Cada 10 años la tragedia de la devaluación, la tragedia de cientos de argentinos que se caen de la economía formal, que se caen de las posibilidades de construir futuro familiar, y esto lo tenemos que terminar. Por eso queremos discutir el para qué, y con los que quieran discutir el para qué y con los que coincidamos en el para qué, probablemente podamos construir un proyecto electoral. Ahora, y para eso falta tiempo. Diputada, usted al comienzo de la entrevista se refirió al discurso de Mauricio Macri del 1 de marzo. Algunos miembros de la oposición eso lo vieron como una provocación de Macri. Los ministros de este gobierno y el propio presidente, cuando hablan, ven otro país y esto no es una provocación hacia la sociedad. Yo creo que lamentablemente no hay la suficiente entidad política en el gobierno como para que la discusión transcurra en esos carriles.
Y sí hay una fuerte influencia de un consultor extranjero cuyos libros, algunos de nosotros los han tenido la posibilidad de leerlos, y en donde claramente lo que busca es el poder por el poder en sí mismo, y lo busca de cualquier manera, o sea, lo busca apelando a todos los artilugios del manipuleo de la voluntad popular. Lo dicen los libros. Los dirigentes políticos del oficialismo se transformaron en replicadores de esta hipótesis, esta teoría, esta filosofía de entendimiento de la política. Y todos los que conforman Cambiemos han entrado en esa variante, en la descalificación del otro, en la polarización, en las posibilidades de construir el enemigo para poder construirse a sí mismo. Y nosotros entendemos que esto no es la política. Nosotros entendemos que la política está vinculada con la búsqueda de todas las alternativas que nos lleven a la construcción del bien común. Para el manual de Durán Barba, el bien común no existe. Por eso es que pueden ser muy exitosos en las construcciones de las instancias electorales, pero en el gobierno son un fracaso. Y creo que estos 3 años de gobierno de Cambiemos nos los está demostrando. La constitución de un liderazgo mesiánico, la falta de una tutela ideológica o de, si se quiere, para ser un poco más pragmáticos, la posibilidad de ubicar al conjunto de Cambiemos en algún lugar que nos permita visualizar, porque acá nadie inventó nada, dónde están parados políticamente. Ellos apelan a todo, apelan al populismo que denostan, apelan a la mentira, apelan a la construcción de un relato mentiroso que repiten sistemáticamente, y entonces advertimos cómo, desde el más conspicuo dirigente de Cambiemos, pasando por el propio presidente y terminando con el último militante o activista de Twitter, repiten incesantemente el fracaso de los últimos 70 años, olvidándose que en los últimos 70 años los Macri fueron los que estuvieron del otro lado del mostrador de todos los gobiernos, haciendo negocio con el Estado. Graciela, bueno, situación... de muchos dirigentes políticos ese no es el caso. Te iba a preguntar, en una situación de crisis como la que se está atravesando en este momento, con la disparada del dólar, con la disparada del riesgo país, con un nuevo brote inflacionario, ¿alienta a la unificación de la oposición o alienta a intentos individuales de los sectores opositores? ¿Te imaginas un escenario de una oposición unida o una elección de tercios en octubre? No lo sé y sería una cuestión de soberbia mía arriesgar a cómo finalmente vamos a terminar construyendo la arquitectura electoral. Lo que yo sí sé es que a nosotros no nos apremia la ambición del poder por el poder en sí mismo, ni tampoco nos apremian causas penales como les apremia a dirigentes del oficialismo y de la oposición. Con lo cual tenemos la tranquilidad de tratar de construir el espacio en el que estamos desde hace tiempo y que pretendemos agrandar con una enorme tranquilidad y movilizados únicamente por aquello que nos permita construir la Argentina de los acuerdos y de la sustentabilidad en la vida de los ciudadanos. Yo creo que lo peor que nos está pasando por estos días, digamos, al ciudadano de a pie, es esta inseguridad que ya dejó de ser física, que también lo es, sino que pasa a ser una inseguridad emocional, la inseguridad de no saber si vas a tener las posibilidades de darle una educación correcta a tus hijos, la imposibilidad de saber si vas a tener
la posibilidad de seguir en el empleo que tenés, o que tu salario te va a alcanzar para poder cubrir tus necesidades básicas. O sea, Argentina está viviendo fundamentalmente, más que un caos o que una suerte de emergencia, está viviendo en inseguridad. Ahora, o sea, si algo ha tenido la capacidad el macrismo, es de gobernar para construir la inseguridad ciudadana y la inseguridad emocional de los argentinos. Ahora, diputada, para hacer un diagnóstico, su rol en el año 2002 fue importante. Bueno, fue ministra de Trabajo y tuvo un rol en la coordinación de los planes jefas y jefes de hogar. Y metiéndonos al tema social, un dirigente social antes del fin de año visitó una escuela, un colegio en Pergamino, no en el conurbano. Y las maestras comentaban que el horario del almuerzo no era el mediodía, sino a las 3 de la tarde, los viernes, porque no sabían si los chicos iban a ingerir algún tipo de alimento durante el fin de semana. Por eso le daban la comida a las 3 de la tarde, ¿no? Claro, la inseguridad de saber si el alumno se va a poder alimentar. O sea, no tenemos certezas. Ese es el peor problema que puede tener una familia. Una familia necesita tener las posibilidades de saber con qué cuenta para construir la estructura familiar, para construir el futuro. Porque si hay una expresión social más clara e importante del futuro, esa es la familia. Y lo que está afectada hoy es la familia en sus emociones por la falta de seguridad o la certeza de tener un país que lleve adelante las políticas económicas que permitan que las personas tengan trabajo, que puedan disponer de ese salario para todas las vicisitudes que hacen a esa construcción de futuro. Camaño, recién Sí, Adrián le recordaba... sin dudas, para mí es lo peor. Recién Adrián le recordaba su rol como ministra de Trabajo en el año 2002, la implementación de los planes jefa y jefe de hogar, y de alguna manera esa herramienta que pensada, además de para atender la emergencia social, para evitar un estallido social o un nuevo estallido social después de lo que sucedió en 2001. A partir de la situación social que usted ve hoy en la Argentina, de esto que marcaba también Adrián, de la falta de alimentos, etcétera, etcétera, ¿cree que se vuelve a configurar una suerte de escenario de preestallido? No lo sé, yo lo único que te puedo decir respecto al 2001 es que, digamos que es como que había en materia industrial, que creo que es lo más importante, tener las disponibilidades para saber que las empresas van a continuar. Hoy vos tenés un problema muy serio en materia de creación de trabajo, porque los emprendedores, o sea, el comerciante, el pequeño y mediano empresario, no solamente está sufriendo la coyuntura, en realidad está sufriendo 3 años de un gobierno que no le ha proporcionado las posibilidades de salir de lo que ya venía, que era bastante serio. En el 2001 las empresas tenían un hándicap, que era la tecnologización que habían logrado durante el tiempo anterior con la paridad del dólar. Entonces era como que vos tenías las empresas a punto para producir. Y entonces vos podías hablar de reemplazo de importaciones, o sea, podías hablar de futuro. Y los programas sociales, también te comento, el caso concreto del Jefes y Jefas, que fue con el que en el gobierno del doctor Duhalde se cubrió la crisis. Cuando yo me fui en el año 2003, nosotros teníamos un plan de salida para el programa que lo habíamos trabajado con la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas. O sea que no pensábamos estacionarnos en la idea de eternizar un plan social. Bien. Sino que ya veíamos que no solamente las empresas empezaban a repuntar, sino que nosotros teníamos la obligación de buscarle esa salida. Yo creo que hoy eso no está. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es saturar de programas sociales la protesta. Entonces
se jactan de que no solo no quitaron los planes, sino que tienen mucho más. Bueno, esto es populismo, o sea, el populismo que ellos tantos denostan es exactamente esto, Diputada, saturar de planes sociales para evitar el conflicto. le agradecemos por Acá hay que pensar seriamente en una salida. Muchas gracias, Graciela Camaño, en este día, bueno, de tanta preocupación para todos. El dólar ha subido nuevamente, ha tenido una disparada muy importante, pero